Capítulo 37. Espadas sagradas. Un fuerte estruendo se escuchó por toda la habitación. Los tres clanes de demonios junto a las dos exorcistas miraron en dirección de la ventana que se destrozó al instante, pudiendo notar cómo la silueta de lo que parecía ser una figura masculina se dirigía en contra de Xenovia, quien antes de tan siquiera realizar un solo movimiento con su espada, fue tomada desde su muñeca con mucha fuerza, a la par que sus ojos recolectaban la información del individuo que se había atrevido a tocarla. Todos estaban impresionados por lo que estaban viendo. La fuerza, velocidad y rapidez con la que la ventana fue destruida dejó a todos sin palabras. Mirando en dirección de una muy confundida Xenovia que no tenía la capacidad de moverse, vieron como la figura de un muchacho de alrededor de unos 16 años la sostenía desde su muñeca formando una presión tan grande, que el leve crujir de los huesos de la exorcista fue claramente audible para todos. Nadie daba crédito a lo que veían. Nadie sabía qué pensar. Tan solo presenciar aquella cabellera castaña con varios flequillos que cubrían parcialmente sus cejas y dos extensiones de cabello que colgaban paralelamente desde su nuca junto a un par de ojos marrones, fue suficiente para que la mayoría, por no decir todos los miembros tanto de los séquitos Gremory, Fénix y Citri, incluyendo a Irina, se sorprendieran tanto, que algunos no pudieron evitar abrir sus bocas en impresión al no creerse quién se encontraba frente a ellos. Y fue más evidente cuando escucharon las palabras que salían de su boca. Si te atreves a lastimar a Asia, entonces yo te mataré. Absolutamente todos se olvidaron de respirar. Frente a ellos se encontraba el mismo chico pelicastaño que hace un mes había sido expulsado del séquito Gremory. Aquel que se atrevió a faltarle el respeto no solo a Raiser, sino también al hermano de Rias. Y el mismo que se había convertido en un demonio callejero por culpa del heredero del clan Fénix. ¿Issei? Todos preguntaron al mismo tiempo, mientras estaban con los ojos bien abiertos de volver a ver al pelicastaño. Los más sorprendidos por esto, fueron Irina, Ravel, Sona, Leona y Yasani, aunque esta última aparte de estar sorprendida de volver a ver a su hermano, un sentimiento de felicidad la inundó tanto, que pequeñas lágrimas de felicidad comenzaron a caer desde sus mejillas, y queriendo ir a abrazarlo después de tanto tiempo, tuvo que detenerse cuando notó como su hermano empujaba a Xenovia con rudeza apartándola de Asia, siendo que al mismo tiempo se puso frente a ella de manera protectora, y sin apartar su vista de la peli azul, y se le dejó en claro no solo a Xenovia, sino al resto de los presentes que de acercarse, un fuerte enfrentamiento se desataría en ese mismo lugar. La exorcista que aún se sujetaba la muñeca aguantando el dolor generado por el agarre de Issei, miró al castaño algo molesta por su intromisión y apuntando con su dedo en dirección de aquel que se había atrevido a tocarla, habló en tono autoritario. Tú, bastardo, ¿te atreves a desafiar la autoridad de nuestro señor? Con la pregunta dicha por Xenovia, todos quienes veían sorprendidos a Issei, enfocaron al instante sus miradas en la exorcista peli azul, la cual se encontraba furiosa de que haya sido interrumpida en su deber como sierva de Dios. Issei, quien no le dio importancia a sus palabras, solo la observó de manera penetrante, y seguro de sí mismo, habló con un tono más amenazador que antes. Ya te lo dije. Si te atreves a ponerle un dedo encima, te mataré. Otra vez las palabras que decía volvieron a resonar en la cabeza de todos. Nadie sabía qué decir. Incluso los hermanos de Issei se encontraban sorprendidos del cambio que había recibido en tan solo un mes, ya que si lo notaban de mejor manera, parecía ser un poco más alto y su musculatura era considerablemente más grande de cuando se había unido al séquito Gremory, pero quitando todo eso, el cambio más grande fue ver su actitud protectora con su amiga Asia, ya que hasta donde recordaban, ellos no se habían visto o interactuado desde hace un mes desde que Issei fue expulsado del grupo Gremory, y tenerlo frente a ellos dispuesto a salvarla de la muerte a manos de una exorcista, los dejó sin poder refutar sus palabras, pues entendían que su intromisión fue algo inesperado y siendo él un callejero, no se podía esperar que más problemas surgieran. Xenovia por otro lado, miró a Issei con sus ojos de manera fulminante, pues por la forma en la que el chico frente a ella la estaba amenazando, le hizo entender que no estaba bromeando. Entonces, ¿puedo tomar tus palabras como un reto hacia la iglesia? Con lo dicho por Xenovia, el rostro de Sona, Akeno y Ravel se oscureció. Sin que ninguno se diera cuenta, en tan solo unos pocos minutos, la situación escaló a tal grado, que no sabían si debían interferir, pues en verdad no faltaba mucho para que Issei y Xenovia comenzaran a combatir entre ellos y mucho antes de que Sona interfiriera, frente a ella la cabellera rubia de la chica conocida como Ravel Fénix, se acercó hasta estar frente a frente de Issei con sus ojos que estallaban en furia.
Oye idiota, ¿qué rayos crees que haces? Creía haberte dicho que nunca te aparecieras por aquí. Gritando tan fuerte que todos los presentes pudieron escucharla, Ravel por simple enojo y furia, estaba dejando en claro tanto al clan Gremory como Citri que ellos se conocían, y no solo eso, sino que por cómo lo trató, significaba que esta no era la primera vez que se veían. Ravel, ¿qué quieres decir con eso? ¿Acaso tienes algo que ver con él? En ese momento, Sona, que había salido de su impresión, acomodó sus lentes y observando a la pequeña chica rubia, habló con autoridad. Ravel, quien escuchó lo que la Citri había dicho, finalmente se percató del error tan grave que cometió. Con un nudo en su garganta, miró en dirección de Sona y Akeno, las cuales no quitaban sus miradas despectivas, que iban dirigidas en su contra. ¿Eh? Bueno, es que yo. Tartamudeando por lo bajo, las expresiones serias y ligeramente enojadas de Sona y Akeno intimidaban de manera fácil a Ravel, quien no pudo evitar temblar por el miedo de que todos sin excepción alguna, supieran que ella, una demonio perteneciente al prestigioso clan Fénix, estuviera ayudando a un callejero como lo era Issei. Era horrible y perturbador, ya que los demonios callejeros eran conocidos por ser herejes y desertores que abandonaron a sus amos, los cuales debían ser eliminados lo más pronto posible, y en el caso de Issei no era muy distinto. Golpeando la punta de sus dedos mientras hundía la cabeza entre sus hombros, la joven chica trataba de formular una excusa creíble ante su problema, pero por más que trató, no logró darles una respuesta concreta, pues en verdad se equivocó en gran parte y solo le quedaba aceptar el regaño de Sona. La Citri, que aún se mantenía molesta, esperaba que Ravel respondiera a su pregunta, pero al notar que ella solo mantenía su mirada baja y sus hombros caían al suelo, entendió que se encontraba avergonzada por lo que había hecho, y en vez de desquitarse con Ravel, prefirió contenerse al menos por ahora. Después hablaremos de esto, Ravel, dijo Sona en un tono más enojado que antes, dejándole en claro a la rubia que eso no se había terminado. Hai, Sona-sama. Apenada, la joven chica rubia tomó asiento en uno de los sillones, no queriendo involucrarse más en ese asunto. Sona, por su parte, decidió dejar de lado el asunto que correspondía a la negligencia de Ravel y procedió a ocuparse del problema que tenía más importancia. Ahora, con respecto a Tyryudoukun. En ese momento, Issei giró su cabeza en dirección del clan Gremory y Citri, mientras los observaba con su rostro inexpresivo, pues en verdad, aunque trataba de tener una actitud sin importancia, era claro que por culpa del enojo, terminó por meterse en la boca del lobo, ya que ahora no solo tenía a dos clanes de demonios que lo buscaban para matarlo, sino que a sus espaldas dos exorcistas con espadas sagradas podrían llegar a liquidarlo si se enteraran de su situación como callejero. ¿Qué tal? Ha pasado mucho tiempo. Sin quitar su expresión, Issei saludó de manera despreocupada a ambos séquitos de demonios, dejándolos a su vez algo acomplejados y confundidos. La mayoría, que no entendieron lo que había dicho Issei, solo lo miraron de manera despectiva y algo enojados, pues él, al ser un demonio callejero, significaba que las vidas de todos estaban en peligro con su sola presencia, debido a la sed de sangre tan grande que desprendían esos seres, así que pensaban que para Issei no era muy distinto. Las únicas que no creían esto eran Ravel y Leone, quienes al haber interactuado con él durante todo un mes, supieron que no debían preocuparse, ya que al estar escaneando constantemente su aura demoníaca, se percataron en más de una ocasión que Issei era capaz de controlar su poder mágico, no representando una amenaza para ellas en todo ese tiempo que estuvo en el antiguo edificio. Por otro lado, tanto Asami como Asia se encontraban algo preocupadas por Issei, ya que ellas, al saber perfectamente que su hermano y amigo era un callejero, no lograría escaparse del terrible final que estaría a punto de desatarse en su contra. Inseguras, querían tratar de evitar que él sufriera un amargo final siendo asesinado por todos los allí presentes, pero no pudieron hacerlo cuando la persona que había odiado a Issei por más de 10 años, se puso enfrente de él tomándolo por el cuello de su playera, y hablaba en un tono de rencor y felicidad. ¿Sabes? Siempre me pregunté qué tan estúpido podría llegar a ser mi hermanito menor, pero ahora al ver que corres hacia tu muerte de esta forma, no me dejas otra opción que aniquilarte aquí y ahora. Sin que nadie lo esperara, la figura de cierta castaña de cabello corto poseedora de la magia de la antigua bruja de Umbra amenazó a Issei a tal grado, que desde su mano desnuda una fuerte aura de color púrpura se hacía presente, de donde llamas moradas comenzaron a cubrir gran parte de su antebrazo, generando que todos se quedaran mudos al ver la imprudencia de Katsumi queriendo liquidar a su propio hermano.
La más sorprendida por esto era Irina, la cual no entendía lo que estaba pasando, ya que ella al escanear el aura de Issei, se percató al instante que se trataba de un demonio al igual que sus hermanos, pero no comprendía por qué su amiga Katsumi estaba actuando tan fría con él, no al menos hasta que escuchó lo siguiente. Si mato a un demonio callejero como tú, ya no tendremos que preocuparnos más de tu horrible presencia. Dijo con mucho más odio en sus palabras, a lo que finalmente ambas exorcistas que se encontraban expectantes de la situación entendieron por qué actuaban de manera tan hostil con Issei. Hasta donde sabían y según las enseñanzas que recibieron de la iglesia, un demonio callejero son comúnmente bestias o animales, los cuales se dedican a matar a humanos con el simple propósito de satisfacer su hambre enfermizo, así que, por un lado, comprendieron que el castaño debía ser eliminado, pero, por otro lado, existía algo que a muchos les llamó la atención, y eso era que si Issei era un callejero, entonces ¿qué rayos hacía en ese lugar? ¿Por qué un callejero irrumpiría en una reunión de demonios y exorcistas para salvar a alguien? Esas fueron las preguntas que se hicieron ambas en sus cabezas, pero la más importante de todas fue que si él era un callejero, ¿por qué no mostraba índices de serlo? No eran expertas en ese asunto, pero según lo que sabían, era que los callejeros por lo general mutan en criaturas horribles, así que si Issei era lo que decían ser, ya debería mostrar signos de haberse convertido en uno. Sin entender nada, ambas exorcistas se quedaron calladas sin abrir sus bocas, pues ese asunto no les correspondía y meterse en medio solo provocaría más problemas para ellas. Por otra parte, Issei, que escuchaba todas y cada una de las amenazas que su hermana le dirigía en su contra, la miró de forma desinteresada respondiendo a sus declaraciones de una manera burlesca. Si vas a matarme, entonces, quiero verte intentarlo. Dijo con suprema confianza dejando a una Katsumi totalmente confundida. En un principio, la castaña de pelo corto estaba segura de que su hermano Issei estaría implorando clemencia por su vida, debido a su situación como callejero. El solo ver cómo aquel que ella consideraba el culpable de la muerte de su padre, estuviera en sus últimos momentos rogando por su vida, era en parte muy excitante para ella, pero ahora con este giro en los acontecimientos, solo más rabia dentro de su ser se generó a tal grado, que al intentar actuar de manera burlona como lo había hecho hasta ahora, se detuvo al instante con solo ver los ojos de su hermano. Quedándose quieta en su lugar, el agarre que sostenía Katsumi en el cuello de la playera de Issei, se hizo más suave con tan solo hacer contacto visual con él. No estaba muy segura de lo que presentía, pero estaba completamente claro que este Issei no era el mismo que ella conoció hace un mes, provocando que un sentimiento extraño se generara en ella, casi como si su cuerpo le advirtiera del peligro. ¿Qué sucede? Issei de un parpadeo, sujetó la muñeca de su hermana con el mismo agarre que le realizó a Xenovia, haciendo presión hasta el punto de que la mano de Katsumi comenzó a crujir de manera audible, donde la castaña no pudo evitar hacer pequeñas muecas de dolor por la fuerza tan descomunal que tenía su hermano. Si no tienes el valor de hacerlo, entonces aléjate. Diciendo de manera amenazante, el castaño con la misma fuerza aplicada con la exorcista de pelo azul, rechazó a su hermana empujándola hacia atrás con la suficiente fuerza para apartarla de su camino. Ya recuperada del empujón que le realizó su hermano, la castaña de pelo corto se sintió aún más furiosa que antes. Saber que su hermano Issei se atrevió a tocarla y humillarla de esa manera era infame y absurdo. ¿Quién se creía su hermano de hacer tal cosa? Ese maldito idiota se las iba a pagar. No lo iba a permitir. No lo dejaría. Primero muerta antes de que su hermano se saliera con la suya. Buscando hacerlo pagar por su atrevimiento, Katsumi se colocó en posición de ataque, donde no pasó mucho tiempo para que su aura demoníaca perteneciente a la magia de la antigua bruja de Umbra se acrecentara, y al estar lista, estuvo a punto de arrojarse en su contra, pero fue detenida literalmente al instante, cuando escuchó la voz de Akeno, la cual tenía una mirada fulminante que iba dirigida hacia ella. Katsumi-san, te ordeno que te detengas ya mismo. Con lo dicho por Akeno, nadie sabía qué decir. Absolutamente todos voltearon a mirar a la susodicha con una ceja levantada, sorprendidos de que Akeno detuviera la ejecución de un demonio callejero. Por otro lado, sin entender las palabras de su senpai, Katsumi levantó la voz en forma de objeción. ¿Por qué deberíamos dejarlo vivir Akeno senpai? Si él es un callejero puede ser un peligro para todos nosotros. Solo estoy cumpliendo mi deber como demonio. Aunque Katsumi tenía toda la razón, lo cierto es que ella solo lo decía para tener una excusa para lastimar a su hermano menor. La mayoría que no sabían esto no pudieron evitar estar de acuerdo con la castaña, pues en verdad un callejero representaba un peligro inminente y él al poseer la pieza de caballo en su interior, solo lo hacía más preocupante.
Akeno, que era observada por todos, dio un fuerte suspiro en señal de cansancio y levantándose de su asiento, se acercó hasta Sona susurrando a su oído. Por el momento y por órdenes del Mao, tenemos que mantener a Issei con vida hasta que Ryasbuchou regrese. Impresionada a más no poder, Sona estuvo a punto de preguntarle a Akeno si lo que dijo era en serio, pero al notar la seriedad en su rostro, no pudo hacer más que creerle, ya que una orden impuesta por un Mao era absoluta, y si ellas se dignaban a desobedecerlo, solo se ganarían más problemas que los que ya tenían, y eso era algo que la Citri no permitiría. Mirando en dirección de Katsumi, Sona la fulminó con la mirada, antes de acomodar sus lentes y hablar con autoridad. Katsumi-san, comprendo que tus intenciones son por nuestro bien, pero ahora te ordeno que te detengas ahora mismo. Espero que haya quedado claro. No creyéndose lo que acababa de escuchar, Katsumi estaba errática, pues en su cabeza no existía la posibilidad de que todos estuvieran de parte de su hermano, cosa que la hizo estar al borde de un precipicio. No contenta con eso, iba a refutar las palabras de Sona, no al menos hasta que logró sentir el aura desbordante que transmitía la heredera Citri a su alrededor, la cual era tan enorme como la de un demonio de clase alta. ¿Te quedó claro? Katsumi-san. Otra vez, el aura amenazante junto a la voz de ultratumba de Sona la hizo estremecerse, pues a pesar de poseer un poder legendario en su interior, no pudo evitar sentir terror al saber que la presidenta del consejo estudiantil la estaba literalmente amenazando. Tragándose su orgullo, Katsumi respondió con resignación. Sí, Sona Kaichou, dijo antes de volver a caminar en dirección de los demás miembros de su séquito y cruzarse de brazos, estando a su vez molesta por lo sucedido. Bien, con respecto a Ryūdou-kun. Ahora Sona volvió a dirigir su mirada en dirección de Issei terminando su oración. Por el momento tenemos que terminar la reunión con nuestras invitadas. Después hablaré contigo, dijo Sona en un tono servil y cordial, a lo que Issei, entendiendo que ya no se encontraba en peligro de ser asesinado, asintió con la cabeza para después recostarse en una de las paredes de la habitación donde casualmente se encontraba Leone, quien hasta el momento no había dicho o hecho nada para interferir en esa situación, pues no quería meter en más problemas a Ravel, la cual ya había tenido suficiente por ese día. Por otra parte, Zenobia, que se encontraba como simple espectadora, en ningún instante le quitó los ojos de encima a Issei, pues en verdad la fuerza, junto a la firmeza cuando la amenazó de esa manera, provocaron que la peli azul se sintiera intrigada por él, tanto que una sonrisa retadora se plasmó en su rostro. ¿Y bien? ¿Piensan causar más problemas en nuestro territorio? En ese momento, la atención de Zenobia fue captada al instante, cuando escuchó la voz de la heredera del clan Citri, la cual le había hecho una pregunta de manera cortante y directa. Así. Con respecto a eso, no pensamos causar más problemas para los demonios de esta ciudad. Sona respiró aliviada, pues en verdad estaba un poco feliz de que la reunión con las exorcistas fuera a finalizar sin que hubiera derramamiento de sangre, o al menos eso es lo que pasó por sus pensamientos hasta que la peli azul volvía a hablar. Sin embargo, Zenobia hizo una ligera pausa mientras caminaba en dirección de Issei, quien al verla, no negó que sintió un mal presentimiento que se hacía cada vez más grande por cada segundo que pasaba. La peli azul, al estar frente a frente de Issei, lo observó con una mirada y sonrisa desafiante, la cual fue bastante evidente para todos lo que iba a suceder a continuación. No sé quién eres y no me importa si eres un demonio callejero, pero algo me dice que eres más fuerte de lo que aparentas ser y me gustaría verificarlo por mí misma. En menos de un segundo, Zenobia tomó el mango de su espada y abanicándola una sola vez, la enterró en el suelo de madera del edificio del club de ocultismo, creando a su vez un fuerte estruendo que hizo estremecer a la mayoría de los presentes. Yo, Zenobia IV, te reto a ti a un combate. El silencio volvió a reinar. Nadie daba crédito a lo que veían o escuchaban. Durante un segundo, el alivio de Sona al pensar que esa reunión terminaría de forma pacífica, había sido totalmente destruido cuando todos sin excepción alguna, escucharon como una de las exorcistas estaba retando a Issei a una pelea. Con los ojos y bocas bien abiertos, la tensión comenzó a generarse en la habitación. Nadie decía nada. Los pocos que se miraron entre sí, solo pudieron sentir lástima por Issei, pues en verdad enfrentar a una exorcista con una espada Excalibur sería una sentencia de muerte para él. No obstante, y mucho antes de que Issei lograra responder ante su petición, nuevamente Sona intervino en la situación. Suficiente, creí que habíamos llegado a un acuerdo. Estás en lo correcto, pero ese trato solo aplica a los demonios a cargo de la ciudad, así que nada me impide desafiarlo a él a una pelea. Después de todo, al ser él un demonio callejero, no se generará una guerra si en dado caso lo termino matando.
Con lo dicho por Zenobia, Sona contrajo su rostro en frustración, pues en verdad la exorcista tenía toda la razón. Si Issei en ese enfrentamiento perdía la vida a manos de una exorcista, sería tomado por los ancianos del inframundo como la eliminación de un ser peligroso, así que ninguna repercusión caería sobre las exorcistas y mucho menos sobre la iglesia. Según tengo entendido, te llamas Issei, ¿verdad? Entonces, ¿te enfrentarás a mí, o acaso tienes miedo? Zenobia continuó burlándose de Issei con la esperanza de que sus palabras motivaran al castaño a enfrentarla. Sin decir una sola palabra, Issei se le quedó mirando por unos segundos pensando en su respuesta. No encontrando una excusa para oponerse a ese combate, iba a aceptar su desafío hasta que otra voz se escuchó en el lugar. Interesante. Aceptamos tu desafío, exorcista de la iglesia. Todos quienes escucharon la voz, giraron sus cabezas en dirección de la puerta del edificio remodelado, encontrándose con la peculiar sorpresa de que se trataba de Kiba, el cual se encontraba recargado en el muro junto a la puerta, mirando de forma penetrante a ambas exorcistas. Yuuto-senpai. Kiba-kun. Kiba-san. El nombre en forma de murmullos llegó desde el grupo Gremori, mientras algunos miembros del clan Citri se sorprendieron al no lograr darse cuenta en el momento en el que había aparecido. ¿Y tú quién eres? Zenobia levantó una ceja, pues la repentina aparición de ese sujeto logró impresionarla un poco, pero también la molestaba ser constantemente interrumpida cuando finalmente creía haber encontrado a un digno adversario para ella. Su senpai. Con la tensión incrementándose más y más, Sona y Akeno se miraron mutuamente mientras intercambiaron miradas como si mentalmente estuvieran teniendo una conversación entre ellas. Pasando unos cuantos segundos, solo el ligero asentimiento que le dedicaba Akeno a Sona, fue suficiente para hacer que la paciencia de la Citri se colmara, pues sabía que si ese odio y rencor no era liberado, solo llevaría a más problemas en un futuro muy cercano. Aún así, no quería tener que cargar con la responsabilidad que conllevaba dejarlos pelear. Bien, si tanto quieren pelear, entonces, vayamos afuera. Sona dijo de manera simple, dejando a todos impresionados por lo que acababan de escuchar, incluso los miembros de su séquito se quedaron mudos, pues la decisión que su rey estaba teniendo, no iba acorde a su personalidad de evitar problemas innecesarios. Saliendo del viejo edificio hacia la parte trasera, para comenzar el duelo entre ambos grupos, todos quienes observaban a Yuuto, Issei, Irina y Zenobia, se mantenían expectantes de lo que sucedería, pues en el ambiente se lograba sentir la impaciencia por comenzar el duelo. Academia Kuo. Afuera del club de ocultismo, por la tarde. Saji, Tsubaki, Momo, ya saben qué hacer. Sona dio la orden a 3 de los miembros de su séquito, donde los mencionados asintieron con la cabeza y elevándose en el cielo con ayuda de sus alas de demonio, comenzaron a crear una barrera mágica para ocultar todo lo que estuviera sucediendo en la academia. Bien, creo que es hora de comenzar, dijo Zenobia, que al igual que su compañera Irina, se quitaron las gabardinas blancas que poseían, mostrando que ambas portaban trajes de batalla color negro, los cuales se ajustaban a sus cuerpos, detallando bastante bien sus buenos atributos femeninos. Issei, que vio la acción por parte de las exorcistas, no tardó en percatarse de la mirada retadora que le estaba dando Zenobia. Entendiendo que ella deseaba enfrentarse con él, no perdió más el tiempo y al intentar dar el primer paso, fue detenido por Yuuto, quien obstaculizó su caminar y se paró a unos pocos metros de la exorcista, quien levantó una ceja por la confusión. «Seré yo tu oponente», Kiba declaró, dejando a todos consternados. Incluso Zenobia, que notó la osadía del demonio enfrente suyo, solo sonrió con amargura antes de responder con burla. Mi deseo es enfrentar al demonio conocido como Issei, pero si tanto deseo tienes por enfrentarte a mí, entonces no me dejas otra opción que destruirte. Zenobia amenazó, mientras que con un ligero movimiento, los vendajes que protegían la cruz que ella portaba en su espalda, fueron destruidos por el aura de la Excalibur, mostrando una espada larga con mango en forma de hacha, junto a un filo color plata y negro, con pequeños detalles morados. Ambas nos vamos a esforzar, para no matarlos. Zenobia hizo una pausa intencional en sus palabras para hacer enojar a sus rivales, y claramente había tenido éxito, pues Kiba, enfurecido por sus declaraciones, iba a contradecirla, pero fue interrumpido por Zenobia, que volvió a hablar. Comencemos. Abanicando su espadón una vez más, Zenobia apuntó su arma en contra de Kiba, estando segura de que el rubio enfrente de ella no tendría ninguna posibilidad en contra suya.
La espada con decorados en oro dejó escapar un aura sagrada desbordante, tanto que en el mismo instante que los vendajes se habían dispersado, mostraron el verdadero poder de la Excalibur de Zenobia, siendo tan grande que la mayoría de los presentes no pudieron evitar sentir un terror por la ominosa aura de aquella arma sagrada. Al ver la espada junto el aura que emanaba, Yuto comenzó a reír, pues el poder sacro era literalmente similar o incluso superior a la espada de Fried, así que sonriendo de manera confiada, soltó una carcajada en señal de diversión. Zenobia, quien vio como los hombros de Yuto subían y bajaban, bajó ligeramente su espada estando extrañada por el comportamiento del demonio. ¿Te estás burlando? Zenobia preguntó confundida, pues no entendía si el demonio trataba de provocarla. Sí. Finalmente tengo frente a mí lo que he buscado destruir desde hace mucho tiempo. Después de esas palabras, por todo el suelo que rodeaban a Kiba, crecieron espadas con distintos diseños y tamaños. Al ver esto, Zenobia apretó sus ojos antes de volver a abrirlos en comprensión. Swordbeards, dijo en un tono despreocupado mientras colocaba su espada en su hombro. Ahora recuerdo. Escuché que hubo un superviviente de proyecto de las espadas sagradas. Levantando las orejas por lo que dijo Zenobia, Issei se quedó pensando por unos segundos, pues su maestro le había platicado un poco sobre las espadas sagradas y el poder destructivo que tenía en contra de los demonios, pero nunca había escuchado sobre el proyecto de las espadas sagradas ni nada parecido. Muy interesante. No imaginé que enfrentaría al portador del Swordbeards. Creo que no resultaste ser una basura después de todo, dijo Zenobia en tono de desdén y burla, pues su objetivo era provocar a Kiba. Mi habilidad se originó del odio que le tengo a mis secuestradores. Ella nació de cómo mis amigos fueron asesinados en las profundidades de la desesperación. Kiba tomó su espada predilecta que había nacido del suelo y se lanzó hacia Zenobia entrando en choque de espadas. Aplicando fuerza en su empuje, ambos comenzaron un duelo por la supremacía, pues lentamente la potencia de Kiba lograba que la peli azul comenzara a ceder. Abriendo distancia, Kiba, sin tener la necesidad de dejar respirar a la exorcista, lanzó varios cortes que fueron bloqueados con facilidad por la Excalibur. Enviando un corte de manera horizontal, la Excalibur rozó la mejilla de Kiba con el ancho de una hoja, pero su velocidad como caballero le permitió esquivar las huelgas tan amplias que hacía Zenobia. Observando el combate detenidamente, era bastante claro para Issei que la exorcista tenía una amplia ventaja en fuerza, pero eso no le serviría de mucho gracias a la velocidad que le proveía la pieza de caballo a Yuto, pues a pesar de que el combate apenas había iniciado, ya había visto suficiente como para darse cuenta quién ganaría. Con un fuerte choque entre su espada y la Excalibur, tanto Kiba como Zenobia se apartaron unos metros, logrando que el rubio descartara la espada que había utilizado por otras dos que se encontraban incrustadas en el suelo, para después alzarlas al cielo. Padece el poder de mi Swordbeards. De ambas espadas, una aura roja y una aura azul se acrecentaba, logrando que Kiba comenzara a formar los elementos fuego y agua, tornando sus filos del mismo color en las espadas, para después arrojarse en contra de Zenobia con numerosos cortes que nadie podría detener. La peli azul, que observó como su oponente se dirigía hacia ella, entrecerró sus ojos antes de hablar. ¡Qué patético! Con una huelga de manera horizontal, ambas espadas fueron destrozadas al instante, dejando impresionado a Kiba, quien antes de tan siquiera lograr reaccionar, ya Zenobia había enviado otro corte de manera vertical, haciendo un giro sobre su cuerpo para acrecentar la fuerza en su ataque. Logrando esquivar en el último momento, el choque de la Excalibur Destruction de Zenobia generó un fuerte terremoto mandando a volar unos metros atrás al rubio, quien cayó al suelo. ¿Ahora lo entiendes? Solo hay una razón por la que mi Excalibur Destruction es llamada la espada sagrada de la destrucción. Kiba, que escuchó las palabras de Zenobia, no pudo evitar admirar el poder que solo uno de los 7 fragmentos de la Excalibur poseía. No queriendo dejar que ese combate terminara con su derrota, tomó otra de las espadas que se encontraban en el suelo, para después incrementar más su aura demoníaca hasta tal punto, que su arma comenzó a cambiar por una espada más grande, siendo literalmente del mismo tamaño que la de Zenobia. Tu espada sagrada contra mi espada demoníaca.
Veamos cuál de las dos es más poderosa. Kiba se arrojó en dirección de la exorcista queriendo chocar espadas con su Excalibur, pues creía ciegamente que su nueva creación sería lo suficientemente poderosa como para destruir la Excalibur Destruction de la peli azul. Es una lástima. Decepcionada, Zenobia en vez de hacer caso a sus impulsos de chocar espada con Kiba, se quedó quieta en su lugar esperando el momento adecuado. Cuando el rubio estuvo a la distancia suficiente para atacar, inclinó su cuerpo hacia adelante violando el espacio personal del demonio, aprovechando a su vez la abertura que le dejó el rubio cuando abanicó su espadón, y con un rápido movimiento, golpeó el estómago de Kiba con tanta fuerza, que al caer al suelo, Yuto comenzó a escupir grandes bocanadas de sangre y su espada demoníaca desapareció en partículas de luz. Estás equipado con una gran variedad de espadas demoníacas y una velocidad excepcional. Tu error fue pensar que tenías la fuerza para usar una espada tan grande, pero por lo que veo, tu cerebro de demonio no te dio la capacidad de deducir algo tan obvio. Zenobia dio media vuelta ignorando a Yuto, quien extendía su mano para detenerla. Intenta tranquilizarte en tu próxima pelea, senpai. Zenobia dijo orgullosa, dedicándole una sonrisa de superioridad a Kiba, quien solo la miraba con un intenso odio. Bien, supongo que es mi turno, dijo Irina en un tono animado mientras tomaba la cinta rosa pastel de su brazo y al quitársela y extenderla en su mano derecha, una espada similar a una katana se generó de aquella cinta. Bien, ¿quién de ustedes será mi oponente? En ese momento, todos se miraron entre ellos, pues lo cierto es que nadie había acordado quién se enfrentaría a la exorcista de coletas, siendo que ahora que Kiba había perdido en contra de Zenobia, lo más lógico era enviar a alguien más capaz que Issei al campo de batalla para al menos conseguir una victoria. El primero en quien pensaron fue enviar a Katashi, ya que el poder del dragón emperador rojo sería suficiente para ganar de forma rápida, o si no enviar a Asami, quien por su guadaña Rast, tendría una mayor capacidad ofensiva. No obstante y mucho antes de decidir, notaron cómo ambas exorcistas estaban murmurando entre sí, pues parecía que hablaban de algo importante. Irina, que asintió a lo que le había dicho Zenobia, miró en dirección de donde se encontraba Issei, dedicándole una sonrisa. Issei-kun, es momento de enfrentarnos tú y yo. Como si un cubo de hielo hubiera caído encima de todos los miembros del grupo Gremori, todos sin incluir a Asia, pensaron que ya tenían ese combate perdido, pues a pesar de que Issei poseía la pieza de caballero, bien cierto era que eso no le serviría de nada en ese combate. Al menos ese era el pensamiento de la mayoría que no sabían del infernal entrenamiento por el que había pasado el castaño. Issei, extrañado, giró su cabeza haciendo contacto visual con Zenobia, la cual le estaba dedicando una mirada retadora, dejándole en claro que si no se enfrentaba con ella, lo haría con su compañera. Dando un pequeño suspiro, Issei no perdió su tiempo y caminó hasta estar frente a frente con la exorcista cruzándose de brazos. Sona, que vio como el chico por el que ella estuvo interesada en tener entre sus filas ahora se enfrentaría contra una exorcista portadora de un fragmento Excalibur, miró en dirección de la joven chica del clan Fénix, quien solo pudo mostrar su desconcierto ante esa situación. Ravel, ¿crees que esté bien que Issei pelee contra la exorcista? Sona preguntó a la única persona que podría responderle esa duda que la atormentaba, pues Issei, a pesar de ser un callejero, era bien cierto que la heredera Sikri aún se preocupaba por él. Ravel, que escuchó la pregunta de Sona, se quedó pensando por unos momentos, hasta que al final se dignó en contestar. Bueno, sinceramente no quería tener que decir esto, pero ¿recuerda la lista que le entregué sobre los demonios callejeros? Sona asintió ante las palabras de Ravel, pues su conversación había atraído la atención no solo del grupo Sikri, sino también del Gremori. La verdad es que esa lista me la entregó Issei-kun el día de hoy. Considérelo como una respuesta a su pregunta. Ravel dijo de forma nerviosa, mientras se rascaba la parte trasera de su cabeza, dejando aturdidos a todos quienes la escucharon, pues todos a excepción de los Gremori que supieron de la cantidad absurda de demonios que había eliminado el grupo de Ravel, les pareció imposible de creer que Issei, un demonio que no tenía un engranaje sagrado, lograra matar tantos callejeros él solo, provocó que la mayoría no pudieran articular ni una sola palabra y en vez de seguir hablando, miraron al castaño ansiosos por ver la pelea. Por otro lado, Irina, que miraba a su amigo de la infancia, sus ojos se llenaron de un brillo lleno de felicidad y decepción, pues le parecía horrible tener que enfrentar a uno de sus amigos a un combate. Gyoudo Issei-kun. Después de muchos años nos volvemos a encontrar en estas circunstancias. Me pregunto si es una prueba de nuestro Señor. Con lo dicho por la castaña de coletas, Issei levantó una ceja, pues no sabía de qué rayos estaba hablando esa chica. Disculpa, ¿acaso te conozco?
La pregunta implícita de Issei provocó que Irina se quedara helada, pues en verdad no se creía que su amigo no la recordara. Issei, ¿ya te olvidaste de mí? Solía jugar con ustedes cuando éramos pequeños. Irina sacó una foto donde se veía a ella y a los hermanos Youdou sentados frente a una chimenea. Abriendo los ojos, Issei no evitó sorprenderse por eso, pues podía recordar perfectamente ese día. Oh, entiendo. Así que tú eres Shirou. Issei sonrió, pues esta sorpresa lo había aturdido en gran parte. Es un gusto volverte a ver, Issei-kun. Con un ligero movimiento, Irina abanicó su espada un poco antes de hablar. Ahora te pido que no te confíes y utiliza tu Sacred Gear. Irina separó sus piernas a la altura de sus hombros con su guardia arriba expectante de cuál sería su engranaje sagrado. Por otro lado, todos sin incluir a Ravel y Leone, se miraron entre ellos un rato, pues en verdad no sabían cómo explicarle a la exorcista la falta de engranaje sagrado por parte de Issei. Con el silencio incrementándose, nadie tuvo el valor de decir nada a excepción de Katsumi, quien no pudo evitar soltar una carcajada en señal de burla. No te molestes en esperar, Irina. El tonto de mi hermano no tiene nada que lo haga especial. Katsumi, que prestaba atención a lo que dijo Irina, no perdió la oportunidad para burlarse de su hermano, cosa que Issei al escucharla, levantó una ceja, pues desde hace un buen tiempo, decidió que toda su fuerza y habilidad la desarrollaría él mismo a comparación de sus hermanos, quienes al parecer solo dependían de sus dichosos poderes legendarios. Volviendo a mirar a su amiga de la infancia, el castaño entrecerró sus ojos y colocándose en posición de ataque, ignoró las palabras de su hermana. Lamento decepcionarte, pero yo no poseo algo como un engranaje sagrado, o poder legendario. Aún así, no te limites y pelea con todo. Espera, ¿esto es una broma, verdad? Irina preguntó confundida, pues al mirar en dirección de los espectadores quienes asintieron en confirmación, no pudo evitar decepcionarse, pues creía que su amigo no era rival para ella. Dando un puchero de desaprobación, la castaña de coletas iba a seguir menospreciando a Issei, pero al ver que este no se veía afectado por sus palabras, supo que lo mejor era dejar de jugar. Ven, Issei-kun, déjame usar mi Excalibur para castigarte por tus pecados. Rápidamente, Irina levantó su espada y se impulsó en contra de Issei con un corte en vertical, siendo esquivado fácilmente por el castaño, quien dio un paso lateral a un lado. Irina no se sorprendió por eso y comenzó a lanzar numerosos cortes intentando herir a su amigo de la infancia, el cual esquivaba cada arremetida con el ancho de una hoja gracias a su velocidad como caballero y sus reflejos entrenados por un espadachín monstruosamente más fuerte. Siendo acorralado en varias ocasiones debido a que en ese momento no poseía la espada de su maestro, el castaño poco a poco comenzaba a acostumbrarse al estilo de pelea de Irina, quien hasta el momento no se había dado cuenta que lo único que estaba haciendo era hacer que Issei entendiera y memorizara su forma de pelear. Enviando un último corte de manera horizontal, la Excalibur logró cortar la playera del castaño, la cual dejó al descubierto parte de su pecho. Es sorprendente. Volver a mi ciudad natal solo para matar a mi amigo de la infancia. Qué cruel puede ser el destino. Nuevamente, Irina comenzó a soñar en voz alta, mientras le rezaba a su dios de manera constante. Issei, sin prestarle atención, empezó a analizar todas y cada una de las aberturas de la chica castaña, ideando una forma simple y coordinada para lograr contraatacar. Analizando su panorama, Issei, que había sido entrenado durante todo un mes por Kanbe, se dio finalmente cuenta de su verdadera fuerza. El día anterior su maestro le había dicho que estaba al nivel de un clase media, pero por más que peleaba con Eilo Akame, no lograba ver mejora alguna. Ahora que peleaba con un oponente completamente diferente, simplemente no había punto de comparación con su antiguo yo. Vamos, Issei-kun, déjame limpiarte de tus pecados. Con otro corte en vertical, Irina estaba segura que no faltaría mucho para lograr acertar uno de sus ataques, pues solo bastaba con un solo corte para dejarlo fuera de combate, pero lo cierto es que nunca se esperó lo siguiente que sucedió. En una pequeña fracción de segundo, Issei volvió a esquivar su ataque agachándose al suelo, para después lanzar una patada de manera horizontal hacia las piernas de Irina, haciéndola caer contra el suelo y golpeándose la cabeza en el proceso. Levantándose mientras se sujetaba la zona del impacto, su actitud infantil y agraciada fue desvanecida por el golpe que había recibido. Issei-kun, eso me dolió mucho. Mereces que te castigue por esto. Enojada, la castaña de coletas agarró firme el mango de su espada y se lanzó en contra de su amigo de la infancia nuevamente.
Con numerosos cortes y estocadas, ya la desesperación por parte de Irina comenzaba a notarse, pues solo ver cómo Issei seguía esquivando una y otra vez era desesperante y a la vez molesto. Sin darse cuenta, el castaño al volver a esquivar otro corte en diagonal, se colocó literalmente a un lado de Irina, quien no logró darse cuenta del momento en el que se había movido, y antes de poder realizar otro ataque, ya Issei le había aplicado una llave inversa, logrando utilizar su propio peso en su contra, haciéndola caer de espaldas contra el suelo. Siendo azotada con fuerza, Irina se quedó unos leves segundos tirada contra el césped de la zona de enfrentamiento, ante la atenta mirada impactada de los presentes. La intensa carcajada por parte de Leone llamó la atención de todos quienes miraron en su dirección. No se podía esperar menos de Issei. ¿Qué quieres decir con eso? Zenobia preguntó con su expresión llena de enojo, pues en verdad le molestaba ver a su compañera perdiendo ante un demonio, y fue mucho peor cuando la rubia de ojos color ámbar la miró con una sonrisa de superioridad. Bueno, tal vez no haya sido muy obvio para ustedes, pero desde que el combate inició, Issei ha estado observando constantemente los movimientos de esa chica, memorizando y calculando su forma de abanicar la espada. Zenobia abrió los ojos, pues tenía un poco de pavor por saber lo que eso significaba. Desde un principio él solo estuvo esquivando sus ataques para acostumbrarse a su estilo de pelea, y ahora que ya lo conoce a profundidad, me temo que tu compañera no tiene ninguna probabilidad de ganar. Todos abrieron sus ojos en impresión. Nadie pudo decir nada, ni siquiera los Gremori, quienes al volver a mirar en dirección del castaño, fueron incapaces de reconocerlo. Ninguno de ellos daba crédito que Issei, un demonio que no tenía nada de especial, fuera capaz de derrotar a una exorcista armada con una espada sagrada. Era ridículo si lo pensaban de alguna forma. Incluso Kiba, quien era curado por Asia, miraba con enojo y frustración como su antiguo compañero superaba en gran medida a su oponente. Ese simple sentimiento de ser rebasado le hizo querer vomitar sangre. Por otro lado, cuando Irina comenzó a recobrar la conciencia, se levantó lentamente del suelo con sus ojos que estallaban en furia. Es suficiente. Desde un principio iba a exorcizarte de manera rápida e indolora, pero no te voy a perdonar el dolor que me has hecho pasar, Issei-kun. Con sus ojos que ardían por la pura rabia, Irina apretó con mucha más fuerza el mango de su espada mientras transmitía fuertes impulsos de matar. Issei, que no ignoró ese hecho, deshizo su postura de combate y se paró recto queriendo buscar respuestas. ¿Qué sucede? ¿Acaso estás enojada? Issei preguntó de forma retórica, pues era obvio que la chica estaba enfadada. ¿No es obvio? Me hiciste enojar, así que quiero. ¿Quieres desahogarte, soltar todo ese enojo haciendo daño a alguien, y crees que un demonio callejero como yo sería un buen objeto para sacar tus frustraciones, o me equivoco? Irina quedó hecha piedra, pues las palabras de Issei no estaban muy alejadas de la realidad. En ese caso, te daré una pequeña lección que nunca vas a olvidar. Escuchando eso, Irina parpadeó un par de veces, observando cómo su amigo de la infancia tomaba impulso y se arrojaba en su contra. En menos de un segundo, frente a ella el rostro serio de Issei era lo único que estaba en su campo de visión. Primero, tu estilo de pelea es tosco y torpe. Desapareciendo y apareciendo a un lado de Irina, Issei la agarró de su brazo derecho, para después aplicarle otra llave azotándola contra el suelo una vez más. Segundo, al pelear dejas muchas aberturas. Si quieres enfrentarte a oponentes mucho más fuertes que tú, deberás entrenar no solo el ataque, sino la defensa. Irina, que escuchaba lo que decía Issei, no podía evitar sentirse impotente, pues ser nuevamente arrojada al suelo le dolió a tal grado que se le dificultó ponerse de pie. Tercero, no muestres en tu cara el dolor, cansancio, enojo o cualquier emoción que le permita a tu enemigo saber que tiene ventaja. Estando de rodillas con la cabeza pegada al suelo, Irina escuchó cada palabra que decía Issei, logrando que su paciencia se colmara finalmente. Con sus últimas fuerzas, trató de realizar otro ataque de manera desesperada con la esperanza de herir al castaño, pero fue tomada desde la muñeca mientras escuchaba a su amigo de la infancia una última vez. Cuarto, un arma no es un arma. De un parpadeo, Issei arrebató la espada de Irina al tiempo que la hacía girar sobre sí misma, para después dar una potente patada en su estómago haciéndola rodar por el suelo. Empuñando el fragmento de Excalibur con fuerza, el castaño ignoró el dolor que le provocaba el aura sagrada de aquella arma, para después pegar un salto al aire, y dando un mortal hacia adelante, apuntó la hoja de la espada en dirección de su corazón, ante la atenta mirada de todos, quienes se olvidaron de respirar.
A punto de que Zenobia se lanzara con su espadón para ayudar a su compañera, su expresión junto a la de todos quienes vieron los actos de Issei, pusieron rostros de pánico cuando la espada se incrustó peligrosamente cerca del pecho de Irina, dejando a la susodicha al borde del desmayo por casi perder la vida. Mientras no esté en las manos de alguien decidido a usarla, dijo el castaño terminando su oración.